Parashat Shavua, y sobre todo esta parashá, que comenzamos este nuevo ciclo transmitiendo acá a través de Zoom. En Vayikra se incluye temática única en el libro de Vayikra. Lo voy a compartir a continuación y esto nos va a ayudar a apreciar mucho más la temática. Entonces, ¿qué es lo que hace único el libro de Vayikra? Pues precisamente su estructura. Me explico. Por lo general, cuando estudiamos los 5 libros que conforman la Torá, encontramos simplemente 2 tipos de estructura o de pasajes, ya sea la historia en curso, la narrativa del texto, o la segunda manera de presentar los pasajes de la Torá es leyes, mandamientos que la divinidad le ordena al pueblo de Israel. Así que desde Génesis hasta llegar, bien, creo que se está viendo, sí, perfecto. Desde Génesis, le decía, hasta llegar a Vayikra, la Torá ha sido esencialmente narrativa. Por ejemplo, ustedes ya saben, el Sefer Bereshit, o sea, el Génesis, comienza la historia de la creación. Allí continúa la historia de la elección de Hashem para Abraham Avinu, y luego, pues, su descendencia es también elegida. Se sigue perpetuando el desecho de una persona y la elección del otro para convertirse finalmente en una nación ejemplar. Es decir, hay un refinamiento de la humanidad para estructurar una nación compuesta por personas comprometidas. En Génesis hay pocos mandamientos, muy pocos, y si encontramos esos pocos, vamos a notar que están en coordinación, o mejor dicho, forman parte de la narrativa continua del texto. Cuando vamos al segundo libro, llamado Shemot o Éxodo, de igual manera encontramos narrativa. Es el comienzo de la historia del Éxodo, el viaje de los hijos de Israel por el desierto hasta llegar al monte Sinaí. Así que encontramos en Shemot, a diferencia de Génesis, sí, una gran cantidad de mandamientos. Sin embargo, cada grupo o sección de mandamientos son parte de la historia en curso. Por ejemplo, las leyes de Pesaj están conectadas como parte de la historia de la salida de Egipto. Los 10 mandamientos y los mandamientos que le siguen, llamados los Mishpatim, constituyen parte integral de la historia de ese pacto que se ha creado entre la divinidad y su nación y la estadía en Sinaí. Por su parte, cuando llegamos al Sefer Vayikra, al libro de Levítico, la realidad es radicalmente diferente. No solo el texto comienza con un conjunto de mandamientos, de preceptos, sino que todo el libro, en realidad, el libro de Vayikra, es una colección de varios mandamientos. Con excepción, fíjense, con excepción de 2 únicas narrativas. ¿Recuerdan la historia de Nadab y Abihu? ¿Recuerdan la muerte de los hijos de Aarón? Hay una narrativa allí. También la segunda narrativa es la del el blasfemo, hijo de madre israelita y padre egipcio. Esas son las únicas 2 narrativas que encontramos en Levítico. Fuera de esto, todo es puramente un listado de mandamientos. Incluso, le digo más, estas 2 narrativas que les comento en el libro de Vayikra son realmente incluidas en secciones específicas de Levítico para crear un contexto, es decir, para que el lector pueda comprender el porqué de esos mandamientos que le siguen a la narrativa. Específicamente en Vayikra no hay un orden específicamente cronológico. Es decir, esas narrativas que les he mencionado, la muerte de Nadab y Abihu y el suceso con el blasfemo, están colocadas fuera de orden cronológico. Hay un estudio respecto a eso, pero evidentemente hoy no nos incumbe. Solamente tener presente que de esto que le estoy planteando se deduce el principio de estudio de la Torá, que podemos tener presente cada vez que vayamos a leer, sobre todo narrativas. En Mukdam Umeujar Batorá, literalmente no hay un antes y un después en el texto de la Torá. O sea que hay veces que el orden temático impera
por encima del orden cronológico y viceversa. En fin, que la narrativa que comenzó en el libro del Génesis y continuó por el libro de Éxodo, no continúa en el libro de Vayikra. La narrativa se viene a reanudar en el libro de Números, en el libro que sigue tras Levítico, con la historia, la narrativa de cómo los hijos de Israel se preparan para partir del monte Sinaí después de haber construido el Mishkan. Y esta es la particularidad que yo llamo especialidad del Sefer Vayikra, del libro de Levítico. A diferencia de los otros libros que componen la Torá, Vayikra no es una historia, repito, es un libro que abarca amplia gama de leyes, principalmente relacionadas con el Mishkan, el tabernáculo o el Mikdash, el santuario y la Kedushá. Y dentro del libro de Vayikra es que encontramos esta parashá a la cual hoy vamos a abordar, que repito, ya no solamente estamos hablando de un libro especial, muy particular, sino que también esta parashá, Parashat Kedoshim, es muy particular, porque es una porción en el libro de Vayikra, en el libro de Levítico, que es diferente a las porciones circundantes. Claro, el libro de Levítico también es llamado tradicionalmente Torat Kohanim, esto es, las directivas para los sacerdotes. Por lo tanto, el tema principal de Levítico es las korbanot, los sacrificios, el modo de llevarlos a cabo, etcétera, etcétera. Pero dentro de este libro, enfocado en sacerdotes y korbanot, viene la Parashat Kedoshim, muy especial, que tiene, diría, poco, por no decir nada, que ver con korbanot. Pero sí tiene mucho que ver, como les estaba diciendo, con las leyes que se discuten ya en Parashat Mishpatim, en el libro de Éxodo. Mishpatim son los mandamientos relacionados con la justicia social. Y es por esto que viene a marcar Parashat Kedoshim la especialidad de combinar los mandamientos relacionados con el culto, pero como esos deben también de tener una conexión con la justicia divina, con los mandamientos, con la justicia social, los mishpatim, con los mandamientos que tienen como fin establecer un orden en la sociedad. Así que Kedushá para toda la nación. Ese es el mensaje de Parashat Kedoshim. No solamente es Kedushá para los Kohanim, no solamente es establecer un estatus especial, que es lo que significaría Kedushá, separación, especialidad, diferencia. No solamente esto le pertenece a los Kohanim, cuya temática impera en el libro de Vayikra, sino que también esto le pertenece a cada miembro de Israel. ¿Pero con qué fin? Dice el texto de la Torá que el pueblo de Israel, todos, no solamente los descendientes de Leví y de Aarón, son Kohanim o Kedushim, sino que dice el texto que Israel ha de ser Goy Kadosh, esto es, una nación, un pueblo, todo el pueblo es santo, es decir, especial, consagrado, y Mamlechet Kohanim, esto es, un reino de sacerdotes, de Kohanim. Así que ese es el significado tan trascendental del por qué se hace especial el libro de Vayikra y Kedoshim. No es un libro únicamente para, digamos, una casta dentro del pueblo de Israel, sino que es para todo el pueblo de Israel, pero con el fin de que nuestra conducta inspire a otros pueblos a vivir en justicia y equidad, a vivir en base a un sistema de justicia, los Mishpatim. Así que apreciamos lo trascendente del libro de Vayikra. Hay mucho de qué hablar, evidentemente, en esta parashá, dado a que tocan tantos temas, repito, de índole ya no sacerdotal, sino más bien para todo el pueblo de Israel. Y ya desde el título de la parashá, Kedoshim, que se traduce popularmente como santos o separados, ya se puede vislumbrar el contenido. Una expectativa por parte de la divinidad que le dice a los hijos de Israel, Kedoshim tihiu ki ani kadosh, ki kadosh ani.
tienen o han de ser Kedoshim porque yo soy Kadosh. Es decir, la exigencia por parte de la divinidad con una expectativa que esta comunidad que está en el proceso de transición ha salido de un sistema esclavista, abusador, y ahora se va a enfrentar a un nuevo sistema, que es en la tierra de Israel, con un sistema de justicia social nuevo para ellos. Fíjense el contraste. El pueblo de Israel ha sido elegido por la divinidad según el texto de la Torá, elige a Abraham, a su descendencia se va, colando, ¿cómo se dice? Se va realizando una befirá, una elección. Se desecha un hermano por el otro y así sucesivamente hasta llegar a Jacob, que se constituye como Israel, y sus hijos conforman ya el pueblo de Israel. Pero para que puedan estos llegar a ser un ejemplo al resto de los pueblos, recuerden que esa fue la condición con la que Hashem elige a Abraham, le dice: te he elegido porque yo sé, tú y tus hijos después de ti permanecerán en el camino de la justicia, un camino de justicia y equidad. Entonces llega a formarse el pueblo de Israel con este cometido de ser una luz, una nación ejemplar. Se forma ¿dónde? No en la tierra de Israel, se forma en Egipto. ¿Por qué razón? Porque la manera en que los israelitas, esto lo podemos ahora analizar después de leer la historia, la narrativa, la manera en que el israelita puede apreciar su sistema de justicia social establecido por orden divina, o sea, los mandamientos, lo pueden apreciar cuando estos experimentaron un sistema opresor, un sistema de injusticias en Egipto. El contraste es entonces la experiencia en Egipto y luego trasladarse a la tierra de Israel con esta comitiva o esta orden por designio divino. Por lo tanto, la tierra de Israel, el país, la tierra donde vive el pueblo de Israel, fue entregada con un propósito, existe una obligación. Cuando no hacemos la voluntad divina, somos expulsados. Nótese el contraste entre la experiencia de los israelitas en Egipto y ahora la experiencia en esa transición, desierto, tierra de Israel. El faraón era el amo de Egipto y el resto de los que conformaban la nación de Egipto eran, sí, sus siervos, sus esclavos. Era una clase social baja. Estaba el faraón, el más alto, luego los sacerdotes del faraón y los esclavos, los siervos, es lo más bajo que hay. Respecto a Shemit Baraj, el creador, al Dios de Israel, si él es llamado Adon, Adonakol, Adonai, el Señor, el amo. Pero fíjese, a diferencia del faraón que se desapega de los que conforman su nación, la realidad con Israel es diferente. Hashem dice: Kedoshim tihu, han de ser Kedoshim porque yo soy Kadosh. Es decir, Hashem, el Padre de Israel, el Dios de Israel, llama, acerca a los que conforman el pueblo, en lugar de alejarlos. Le dicen: tienen que escalar, mientras que el faraón los margina. El Todopoderoso dice: son mis siervos, pero tienen que estar a mi altura. Y no solamente en el caso de los Kohanim, la casta especial, los que tienen un gran compromiso dentro del pueblo de Israel de enseñar la Torá, no solamente ellos son Kedoshim, sino que todo el pueblo serán Kedoshim. Claro, hay niveles de Kedushá diferentes, lo cual hablaremos más adelante, pero lo importante es esto: todo el pueblo de Israel son Kedoshim. Esa es la expectativa. Y de esta demanda, Kedoshim tihiu, serán Kedoshim, le sigue entonces una serie de mandamientos. A través de estos mandamientos se logra la Kedushá. O sea, el pueblo de Israel, los que conforman la nación de Israel, que pueden ser genéticamente descendientes o aquellos que se quieran incluir para acatar el mismo compromiso, las mismas obligaciones, también lo pueden hacer. Israel no es una raza, Israel es una gran familia,
a la cual toda persona que tenga quiera tener el mismo compromiso, que es guardar Torah y Mitzvot, lo pueden hacer. Así que, repito, a través de esta exigencia, serán santos, viene la manera de lograrlo, y estos son los mandamientos. Las Mitzvot son las condiciones para establecer una relación sana entre Ben Adam leJaveró, entre el ser humano y su compañero, y entre el ser humano y la divinidad. Y así se va conformando una comunidad ejemplar en que nos respetamos, nos cuidamos entre los seres humanos y le damos el debido respeto y honor al ser que nos eligió y nos ha impartido la vida y nos ha dado el compromiso de transmitir un mensaje espiritual que trascienda raza, etnia, cultura, etc. Estos mandamientos que se encuentran en Parashat Kedoshim, voy a solamente mencionar algunos porque son tantos. Por ejemplo, leemos la prohibición de la idolatría, la mitzvah para hacer justicia con el necesitado en la sociedad israelita, lo cual, repito, tiene como fin no solamente buscar la Kedushá, la conducta especial dentro de la nación de Israel, sino transmitir esa forma de vida, ese sistema de justicia al resto de la humanidad. Así que la mitzvah hay varios mitzvot realmente que tienen como fin el buen trato con el semejante, vienen a refinar las cualidades del ser humano cuando estas generan en nosotros la empatía por los menos válidos de la sociedad, un contraste total con otras culturas como la egipcia, por ejemplo. Por ello es que la palabra hebrea para caridad es tzedakah, de su raíz tzedek, que significa justicia, lo que es correcto. Entonces, ayudar a los necesitados no es simplemente una cuestión de generosidad, sino que es una obligación social y moral. Y ese principio y esas actitudes las impartimos a otras naciones cuando nosotros mismos gubernamentalmente las ponemos en práctica. Bien, otras mitzvot en Parashat Kedoshim incluyen el principio de que la ley sea igual para todos, o sea, mejor dicho, que existe igualdad ante la ley. También se nos habla, fíjense, del honor y el respeto hacia los padres. La razón por la que se ordenan estos mandamientos, ya sabemos, es porque existía carencia de ellos en otras culturas en la antigüedad. Pero qué curioso, fíjense, estimados, que la ordenanza de honrar, respetar, escuchar a los padres está conectada con la observancia del Shabbat. Y fíjense qué curioso, que de igual manera están conectados estos dos mandamientos en el Decálogo, en los 10 mandamientos, pero claro, de forma inversa. Acá vemos, honra a tus padres o teme a tu madre y a tu padre, y luego observa el Shabbat. En el Decálogo les decía de forma inversa. ¿Qué relación tienen entonces qué relación existe, entre el respeto por los padres y la observancia del Shabbat? Seguro estoy que podemos cada uno tener un análisis, ¿cierto? Inspiracional, reflexivo, pero les llamo más la atención. En el propio Decálogo, honrar a los padres fíjense que es lo que conecta las leyes entre el Todopoderoso y el ser humano, que tiene que ver, repito, el Shabbat, el respeto por los padres y no hacer idolatría, que están conectados, repito, en el Decálogo y en esta parasha. Hay varias sugerencias que pudiéramos hacer, como les decía. Le compartiré simplemente una que me parece muy idónea, muy especial, y es que deriva de una analogía que es común para todos los seres humanos, hablando desde un punto de vista psicológico. Para los niños, los padres son esa primera imagen de un ser que todo lo puede, ¿cierto? Los niños creen que los padres lo pueden todo, que no hay impedimento para ellos. Así pues, el ser humano mentalmente deriva naturalmente la concepción de lo que es la divinidad desde niño.
entre esa relación que existe de padre e hijo. Fíjense, el concepto de que la divinidad ha de ser percibida, o no que ha de ser percibida, sino que puede ser percibida en la figura de un padre, no surge con las enseñanzas de Yoshua de Nazaret, que es un registro judío de hace aproximadamente 2000 años, en las que se registra una y otra vez en las que él se refiere a la divinidad como padre, sino también sus discípulos comienzan a referirse a la divinidad como padre. Lo mismo encontramos en otros rabinos de la antigüedad, pero no con tanta insistencia como lo hace Josué y sus discípulos. Tampoco pertenece al primer siglo esta cosmovisión de Dios Padre, o sea que Dios puede ser percibido en la forma de un padre, sino que también lo vemos ya de hecho en la Torá, donde Israel es llamado el hijo de Hashem. Incluso también en los profetas, Isaías también se refiere a Hashem como el padre de Israel. Pero no queda allí esa figura. También se habla en el Tanaj de la divinidad como el amo, como un señor, también como un rey, también como un juez. Y he ahí el problema, no el problema, debo decir, el cuidado que debemos de tener para no cruzar una línea muy fina, y es cuando pensamos que en realidad Dios es Padre, o pensamos que en realidad Dios, la divinidad, estoy empleando términos que todos puedan comprender, cuando pensamos que la divinidad es un rey o es un juez, y no nos damos cuenta de que esas son figuras que son dadas o debidas a la naturaleza humana, a lo que somos. Por eso repito que la primera conciencia que crea el ser humano desde niño, desde corta edad, es que la divinidad es como mi padre. Y no hay nada malo, evidentemente, en referirse a la divinidad, en establecer un pensamiento, una meditación, una oración hacia la fuente de la existencia, canalizándolo en la forma de un padre, en las cualidades de un amo, de un rey o de un juez. No hay nada malo con ello. De hecho, se anima a que lo haga, porque si el Eterno, si el Creador ha puesto esas imágenes en nuestra existencia, en nuestro mundo, es justamente para que nosotros nos acerquemos a Él, a la fuente de la existencia, a través de estos modelos que existen en la humanidad. Pero el punto, les decía, es no brincar esa línea y deducir o caer en lo absurdo de pensar que Dios es un padre. No, Él es como un padre, Él es como un rey, Él es como un juez, y podemos acercarnos a Él a través de esa imaginación. Pero sepamos que eso es producto únicamente de nuestra mente, de nuestra conciencia, de nuestra psicología, puesto ahí por el Todopoderoso, por supuesto. Así que, interesante, ¿cierto? Algo más, otras leyes que encontramos en esta parashá es, claro, la moralidad sexual, algo que debe ser imperativamente necesario de establecer que es moral e inmoral en la sociedad. También está el aspecto de la honestidad en los negocios, pero sobre todo, les recuerdo que se encuentra justamente en esta parashá, que se encuentra en un libro especial que es Vayikra, se encuentra esta máxima que es conocida mundialmente. Ve'ahavta lereaja kamoja. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que curiosamente, fíjense, siempre llama la atención a la estructura, a lo que existe circundante al texto que estamos poniendo atención. Así como vimos la conexión entre Padre, la prohibición de la idolatría y la observancia del Shabbat, acá también es curioso que cuando la Torá dice amar a tu prójimo como a ti mismo, es seguida por 3 mitzvot, por 3 mandamientos que tratan acerca de distinciones. O sea, la Torá se ordena a distinguir entre animales. No se pueden mezclar los animales, no se pueden mezclar diferentes semillas en un solo campo.
No se pueden mezclar para estructurar una vestimenta aquello que viene del mundo vegetal con aquello que viene del mundo animal. Nada de eso se puede mezclar. Sin embargo, esta estructura que compara estas tres prohibiciones está conectada con amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, mientras está claramente prohibido no mezclar ciertas cosas, mantenerlos en distinción, en lo que respecta al ser humano y el amor por la humanidad, sería una ofensa, podemos decir, que se distancie. ¿Quién es el prójimo? Es una pregunta que hemos tratado en varias ocasiones y para incluir cierta enseñanza de nuestro maestro en común, Rabbi Yoshua de Nazaret, les recuerdo esa enseñanza tan interesante de Rabbi Yoshua, cómo tenía la costumbre de transformar una pregunta que le hacían muy simple en un llamado a la acción. ¿Recuerdan? Una persona con lentes legalista le dijo a Yoshua, bueno, ¿quién es mi prójimo? Si eso es un mandamiento tan importante de la Torah, lo tengo que llevar a cabo. Entonces, ¿quién es mi prójimo para yo poder amarlo? Yoshua, como era de costumbre, le compartió una parábola, un mashal, y presenta a un individuo que no tiene identidad en la parábola siendo robado y golpeado. O sea, a él se le quebrantó sus derechos humanos. La justicia que debía estar plasmada en Israel no se estaba cumpliendo. Alguien agredió a un ser humano que no tiene identidad, no se sabe si ese agredido era judío o qué era. Lo agredieron, lo golpearon prácticamente hasta la muerte para robarle, perdón. Y aparecen entonces en esta parábola tres personas que sí se identifican quiénes son. El primero que pasa por allí y ve al moribundo es un Cohen. ¿Quién es el Cohen? Dentro de los israelitas, el que tiene el mayor estado de Kedusha, es decir, el que se tiene que apartar o separar más fuertemente del resto de la comunidad, con un objetivo: servir a la comunidad. Es como el maestro y los estudiantes. No es que el maestro sea superior a los estudiantes, no, es que simplemente existen roles diferentes. El Cohen es la persona supuestamente más kadosh del pueblo de Israel. ¿Y qué hizo? Siguió de medio lado. Le dio más importancia al aspecto ritual de la Torá. O sea, si él tocaba, cargaba, ayudaba al moribundo y éste moría, entonces el Cohen iba a estar en estado de tumá, o sea, de impureza ritual, y esto le impediría llevar a cabo el ejercicio o el servicio en el santuario. Bien, el Cohen no llevó a cabo la justicia de la Torá. Después del Cohen, ¿quién es el segundo israelita en estatus de Kedushá? El Leví. Los Kohanim vienen de los levitas. Los levitas son los que asisten en el santuario. Y el levita hizo tal cual como el Cohen. O sea, hay una carencia de lealtad por la Torá. Hay una carencia de cumplimiento de mandamientos en la sociedad israelita. Esa es la crítica que hace Yoshua. Pasa un tercero por donde estaba el moribundo. Y ¿quién debería ser? O sea, imaginemos los que están escuchando la parábola. Ya pasó un Cohen. El gran Cohen pasó y no ayudó. Pasó el de segundo estatus de Kedushá. El Leví. ¿Quién es el próximo? Claro, el israelita. Hasta el día de hoy, en las sinagogas tradicionales, se acostumbra que la primera lectura de la Torá la hace el Cohen, luego Leví, luego el israelita, o sea, el que no pertenezca a la tribu de Leví. Pero curiosamente, Yoshua llama la atención que este que pasó fue un samaritano. Entonces, la pregunta que hace Yoshua a la audiencia o a la persona que le cuestionó legalmente, ¿quién es mi prójimo para yo poder amar? Yoshua le dice, ¿y cuál de estos tres es el prójimo? Fíjense que los ladrones están totalmente descartados de ser prójimos, debido a que agredieron a este hombre, al que estaba viajando injustamente. Así que no todos son prójimos. Pero Yoshua continúa radicalizando quién es el prójimo.
¿Quién de estos tres, solamente, quién de estos tres es el prójimo? Está diciendo que solamente uno es prójimo, los otros dos no lo son. Y la respuesta del que estaba oyendo dice, el que hizo Gesed, o sea, el que actuó con coherencia a la humanidad. Vio un ser lastimado, golpeado, abusado y fue a asistirlo. Eso es Gesed. Gesed no es simplemente ser bondadosos, así porque sí, generosos. Gesed es el compromiso que tiene toda la humanidad. No importa la raza, no importa la cultura, no importa la etnia. Gesed, como dice el texto del Tanaj, Gesed Olam Yevaneh. El mundo está construido por un acto de Gesed, de hacer lo que es correcto. Y al final, si el prójimo, dice Yehoshua, si el prójimo es el que hizo Gesed, ¿qué diría el que estaba escuchando? Entonces, voy a amar al que hizo Gesed. Esa era la deducción. Bueno, ¿quién de los tres es mi prójimo? El que hace Gesed. Entonces voy a amar como a mí mismo al que hace Gesed. Y Josué llama la atención a esta persona para que no se quede pasivo ante su pregunta, sino para que actúe. Ve tú y haz lo mismo. Es decir, sé tú el prójimo de otros. Esto es ver la Torá con unos lentes más allá de la legalidad absurda. En lugar de buscar quién es mi prójimo para yo poder amarlo, déjame ver cómo actúa aquella persona para entonces yo amarlo. Y Josué te llama a la acción. Ve tú y haz lo mismo. En otras palabras, comienza a actuar con Gesed. Comienza a ayudar, a asistir a los demás. Es tu obligación. A eso te llama un sistema de justicia social. En conclusión, entonces, estimados, Vayikra, en este libro, aprendemos que la Kedushá se manifiesta en tres áreas. Se manifiesta en la santidad de un espacio, Kedushat Makom. Luego, Kedushat Makom implica ya el santuario. Existe la santidad de un lugar, el santuario de Israel. Existe la santidad del tiempo, Kedushat Zeman. Esto es Shabbat, las celebraciones, tiempos de santidad. Y finalmente está esta tercera fase de la Kedushá, que es Kedushat Adam, la santidad del ser humano. Y cómo se manifiesta en el libro de Vayikra, esencialmente en la Kedushá que tenían que tener los sacerdotes, los Kohanim, los hijos de Aharón. Pero debemos de saber, quedémonos con este mensaje, que Kedushá no es algo intrínseco. Kedushá es algo que se procura, algo que se lleva a cabo, algo que se realiza. Por lo tanto, todo lo que realizamos es por un objetivo. Nuestra separación del resto de otras personas tiene un objetivo. Aún en lo más aparentemente mundano, cuando nos separamos de practicar algunas cosas, tenemos como objetivo un bien superior. Cuando nos regulamos, ¿qué es lo que hacen los mandamientos? Regularnos, estructurarnos la vida. Tiene como fin buscar algo que sea más trascendente de la propia acción. Por eso los Kohanim, en su estado de Kedushá, transmitían Kedushá a otros. Es como el ejemplo que puse anteriormente, como el ejemplo del maestro y los discípulos o los alumnos. El maestro, para llegar a ser maestro, tiene que ser una persona que pasa por un sinnúmero de restricciones. O sea, se constituye en alguien evidentemente especial, separado, no mejor que los demás, sino que desarrolla un rol. Y para desarrollar ese rol, para alcanzar ese objetivo de ser maestro, necesita Kedushá. Así hacían los Kohanim. No significa que los alumnos del maestro tengan que hacer lo mismo que hizo el maestro, que estudiar todos los años que estudió el maestro. No. Pero el maestro, a través de ese esfuerzo, tendrá el objetivo de prepararse intelectualmente para transmitir una información, un conocimiento a sus estudiantes. Exactamente es lo que hacían los Kohanim. Su exclusión
de un pedazo de tierra, por ejemplo, tenían como fin de que se dedicase al estudio de los mandamientos y entonces eran constituidos como los jueces del pueblo de Israel. Toda su vestimenta tenía como fin mandar ese mensaje de especialidad, un mensaje simbólico. Entonces, la Kedushá del maestro, siguiendo el ejemplo, tiene como fin el beneficio de otros. Ahora, traigamos esto a nuestra mente en las tres fases de Kedushá. Kedushat Makom, Kedushá de un espacio, Kedushat Zeman, la santidad del tiempo, y Kedushat Adam, la santidad del ser humano. ¿Cómo esto beneficia a los demás? Pues de manera muy sencilla. La santidad del espacio, esto es el santuario, el Beit HaMikdash, el templo, el Mishkan, el tabernáculo, transmite santidad, quizás ya no en un aspecto físico, sino en un aspecto espiritual, en un aspecto psicológico. Es decir, saber que hay un lugar especial nos transmite una conciencia al ser humano de que hay espacios especiales. Claro, no todos tienen el mismo nivel de Kedushá del santuario, porque por eso se llama el Mikdash, es decir, el lugar de Kedushá. Pero nos transmite la conciencia de que existen lugares especiales. Nuestra casa es un lugar especial. Nuestra casa no es lo mismo que el trabajo. Y así sucesivamente en los diferentes aspectos geográficos de nuestra vida. ¿Cómo transmite Kedushat Zeman un beneficio al ser humano? O sea, ¿cómo transmite la santidad del tiempo, de lo que es Shabbat, lo que son las celebraciones? ¿Cómo nos transmite santidad en aspecto de días, evidentemente? ¿Cómo transmite la santidad a la semana? Mejorando nuestra percepción de la importancia del tiempo. Y así el hijo de Israel comprende que él no es un robot. Comprende que hay momentos en que debemos de parar de hacer lo que diariamente hacemos, las actividades comunes, y separar un tiempo para la meditación. El momento de la meditación hebrea, que es lo que se llama la tefilá, el momento de la introspección, es un momento sagrado, un tiempo dedicado a la introspección, y eso evidentemente es Kedushá. Estamos apartando, separando un tiempo. Claro, no es la misma Kedushá de Shabbat o de Moadim o de las celebraciones, pero nos creo que la conciencia de lo importante que es valorar el tiempo. Y finalmente, y lo más trascendente, es Kedushat Adam, la separación del ser humano. ¿Por qué es lo más importante? Porque sin Kedushat Adam, en vano es todo lo otro. Si no existe el ser humano, no existe un lugar sagrado, ni existe un tiempo sagrado. Se necesita del ser humano para que luego las otras fases de la Kedushá se puedan presentar. Así que esta es la fuente misma de la Kedushá, Kedushat Adam, la santidad del ser humano, que se refleja esencialmente en el Israel antiguo, en lo que era el Kohen Gadol. El principal de los Kohanim era el hombre Kodesh HaKodashim, era lo más sagrado, el hombre más separado, porque tenía más regulaciones, en lo que respecta a su modo de interactuar en la vida. Luego los Kohanim seguían en otro grado de Kedushá, y así los levitas. Pero a fin de cuentas el texto dice: Kedushim tihiu am Israel, serán Goy Kadosh, una nación toda santa. ¿Cuál es el mensaje entonces? ¿Cómo Kedushat Adam transmite Kedushá al resto de la humanidad? Ya sabemos cuándo el mensaje esencial del Cohen el Cohen Gadol lo podía transmitir al resto de los Kohanim. Toda la vestimenta del Cohen Gadol tenía un mensaje trascendental y espiritual, evidentemente, que se llevaba a la práctica. Es un tema que podemos hablar en otra ocasión cuando se toque el tema de la vestimenta de los Kohanim. Pero aún ya en el aspecto quizás más bajo de la Kedushá, en los hijos de Israel que ya no son Kohanim, el mensaje espiritual que los hijos de Israel, Kedushim, podemos transmitir a las demás naciones, que es el objetivo, a fin de cuentas, está en nuestra actitud. Cuando ingerimos kashrut, no estamos obligando a que otros pueblos ingieran o tengan una dieta del kashrut, pero estamos enviando un refinamiento de cualidades, de midot, al resto de la humanidad.
a no ser abusivos con los animales, pese a que hay una dieta basada en ingerir carne. En el aspecto ritual de las celebraciones, también mandamos ese código, digamos, de conducta, de valorar lo que es el tiempo. En fin de cuentas, la Kedushat Adam, la santidad del ser humano, y ese es el gran mensaje de Parashat Kedoshim, es que no se queda con ese gran maestro, con ese gran líder espiritual, ese Kohen Gadol. Kedushat Adam no se queda con él, sino que esa Kedushá puede ir descendiendo de nivel y llegar hasta la persona más simple. No importa la raza, no importa la etnia, no importa la cultura. Mientras vivamos una vida moral, ética, justa, poniendo a un lado el aspecto del culto o los rituales, si vivimos una vida basada en los principios universales de justicia, de equidad, de compromiso con la naturaleza, seguramente estamos bajando la Kedushá de ese Kohen Gadol, primeramente de Hashem Itbaraj, que dijo, serán Kedoshim porque yo soy Kadosh. Esa Kedushá comienza a bajar Hashem, Kohen, Kohanim, Leviim, Israel y el resto de la humanidad. Así que tenemos un gran legado que transmitir a nuestros hijos, a nuestros familiares. Tenemos un gran legado para transmitirle a los miembros comunitarios y a aquellos que nos rodean, que pese a que vivamos en la diáspora o fuera del pueblo de Israel, mejor dicho, tenemos el compromiso de ser diferentes a los demás. Diferente no significa ser mejor. Diferente significa tener un rol simplemente diferente a los demás. Así que Hashem nos dé la fuerza, nos dé el ánimo para imitar estos atributos que la Torá nos indica para refinar nuestro carácter y así iluminar a los demás. Estimados, si existiera alguna pregunta o un comentario que quiera hacer alguno de los maestros, pues bienvenido, que este es el momento de hacerlo.